Qué bonita estructura que tiene el CaixaForum. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este precioso evento de la Fundación Real Madrid. Totalmente invitados, estamos aquí JR y yo y JR para ver este evento. Vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, así que vamos para adentro. Suscríbete y dale al like. Wow, mira que he visto renders, mira que he visto maquetas, pero es que este cuadro no lo había visto en la vida. Aquí tenemos el nuevo Bernabéu, ya con todas las lamas, todo el Bernabéu listo. Mirad qué preciosidad, por favor. Un cuadro hecho a mano. ¡Qué belleza! Toda la gente ahí entrando al estadio y sobre todo el tono y el color que tienen las lamas. Este precioso dibujo, este precioso cuadro que tenemos aquí en la entrada. ¡Qué preciosidad, por favor! Ojalá fuese así el Bernabéu, ¿eh? Por lo menos era más multicolor. ¡Qué bonito, tío! Diferentes trofeos, tanto del Real Madrid, el primer equipo, como de baloncesto. Oye, está muy bien esto, ¿eh? Mira, la Liga Endesa, campeón del 2015. Ahí tenemos la Champions, Mundialito. Qué chulo, ¿eh? Esto parece otro planeta. Nunca había bajado aquí, la verdad. El foro contará con la participación del actor y productor Antonio Resines, la violinista María José Gómez, el pintor Francisco López Herrero y el escritor y director de Cinemanía Carlos Marañón. Vamos a ver, porque aquí están sus diferentes lugares donde se van a colocar. Aquí está la violinista Francisco Guerín, Manuel Gómez, Enrique Sánchez, Antonio Resines, muy conocido, y Francisco López. Y aquí tenemos el escenario, así que vamos a sentarnos a esperar a ver qué se cuece. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Soy Cristina Agullón, periodista y presentadora de Real Madrid Televisión. El tema de hoy es arte y afición. Sé que a muchos os ha sorprendido esta temática, pero el deporte, y especialmente el fútbol, está presente en todo tipo de disciplinas artísticas. Lo vemos en la música, en la pintura, en la literatura y en mucho más. Hoy nos acompañan don Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; don Carlos Marañón, periodista, crítico de cine y director de la revista Cinemanía; don Antonio Resines, actor y productor; don Francisco López Herrero, pintor y creador de la preciosa obra que acabamos de ver justo antes de entrar, Nuevo Estadio Santiago Bernabéu, donada a la Fundación Real Madrid; doña María José Gómez, violinista; don Manuel Gómez, director de Peñas del Real Madrid; y don François Guerín, director de contenidos digitales del Real Madrid. Cada uno de ellos hablará durante aproximadamente 5 minutos y durante su exposición, vosotros, el público, podréis rellenar estas fichitas en las que podéis poner Un encuentro entre el club y la sociedad, y esta tarde especialmente. Quiero dar las gracias a todos los ponentes, a todos ustedes por atender nuestra convocatoria y a CaixaForum por acogernos en esta oportunidad. Muchas gracias. Vamos a empezar con don Manuel Gómez, director de Peñas del Real Madrid. Y os voy a pedir, queridos ponentes, que por favor no os excedáis de 5 minutos por intervención, porque tenemos un grandísimo público deseando hacer preguntas y queremos que dé tiempo a hacerlas todas. Gracias. Buenas tardes, señor vicepresidente de la Fundación Real Madrid, miembros de la mesa de esta ponencia. Es un placer compartir con vosotros estos momentos. Voy a hacer una breve exposición. Bueno, en primer lugar, quería felicitar al equipo y a todos los madridistas que estamos aquí presentes por el gran paso importante que dimos ayer para volvernos a meter, si los 90 minutos que quedan o más en Londres el martes lo permiten, en otra semifinal de la Copa de Europa. Somos el club de fútbol que más peñas tiene,
Tenemos más de 2.500 peñas repartidas por todo el mundo, lo cual es una auténtica barbaridad. Nos podríamos extender mucho, porque si vierais las celebraciones que hacen estas peñas cada vez que el Madrid juega un partido de fútbol, sea uno de liga o sobre todo si son finales, tanto en sus sedes como en sus países de origen, pues es una cosa tremenda el ver la intensidad y el sentimiento madridista que desprenden. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito del arte. El arte es una manifestación o expresión de la cual se hace una creatividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones, sentimientos y vivencias. Es una actividad hecha con esmero, dedicación, habilidad, talento y experiencia. Estas características se pueden dar en todas las actividades profesionales realizadas por el hombre y la mujer. El arte en la arquitectura es una disciplina muy importante. Es la técnica de proyectar y construir edificios para satisfacer las necesidades del hombre. Yo soy un enamorado de la arquitectura. De hecho, casi todos mis trabajos en pintura están relacionados con el paisaje urbano, calles, monumentos, edificios emblemáticos de las grandes ciudades del mundo, como Madrid, Nueva York, Londres, París, etc. El tema iba a ser verdaderamente espectacular. Ya lo es, como decía don Francisco, es un hito no solo a nivel arquitectónico, también a nivel de ingeniería, y desde luego se va a convertir en un lugar de peregrinación de aún más millones y millones de personas. Al igual que a nuestro anterior protagonista, a siguiente, eso de la pasión por el fútbol le viene de familia. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gustoso la invitación del Real Madrid, que también forma parte de mi familia, así que un gusto. Yo en realidad os puedo hablar de la relación que tiene el cine como una de las artes, ¿no? Y con la afición, con los hinchas, digamos, ¿no? Cómo a lo largo de la historia el cine ha ido retratando lo que es la afición al cine, lo que es la afición al fútbol, de una manera que ha tenido una evolución también, porque si os dais cuenta, si se dan ustedes cuenta, con la modernidad prácticamente no nos definimos por lo que somos, por el trabajo que hacemos, por la familia que tenemos, cada vez nos definimos más por nuestras pasiones. Ya que hemos abierto el melón de la pintura y el melón del cine, no queda otra que continuar con el actor y productor don Antonio Resines. Pero vamos, es bien. Bueno, después de la exposición de estos monstruos de la pintura, de la literatura, en fin, en general de otros mundos, de la Madrid, etc., pues yo no pienso decir nada, por la cosa de ser breve. O sea, lo único que quería decir que esto es una exclusiva mundial para la Fundación del Real Madrid. Lo saben solamente muy pocas personas del Real Madrid, pero en la serie que estoy haciendo, que va a ser un éxito probablemente, esto que se llama, es una originalidad mía, Serrines, madera de actor, es la vida de un actor que se llama Antonio Serrines, en fin, ya podéis imaginaros de qué va la cosa. Hay una escena que no se ha rodado todavía y que nos ha dado permiso Real Madrid, a través de la Fundación, de Elena, con mucha gente de la que hemos hablado, en la que yo rezo a Dios, entre comillas, Alfredo y Estefano, y no digo más. Yo creo que más de una pregunta van a ir por ahí, ¿eh? José Gómez, ¿lista? ¿El turno es tuyo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir mesa y hablar un poquito sobre la relación que puede haber y que hay entre la música y el deporte. Hay muchísima relación cuando se utiliza la música en los deportes, porque todos sabéis
que la música es uno de los artes que más directo llega a las emociones, a través de los sentidos, en este caso del oído, y bueno, pues nos transmite diferentes sensaciones y emociones, ¿no? que muchas veces pues, es incontrolable al poderlo escuchar. Lo que quería destacar es, por ejemplo, cuando se utiliza este tipo de música para pues los entrenamientos de diferentes deportes, hay muchísimos estudios que demuestran que la música afecta generalmente positivamente al rendimiento de los deportistas. De esta manera aumenta la concentración, aumenta, disminuye en este caso las distracciones, aumenta el rendimiento, aumenta también el ritmo cardíaco e incluso la oxigenación, o sea, ayuda a la oxigenación de los músculos. Y todo esto hay estudios que revelan que esto es así y que es muy poderosa, llevándolo al tema del deporte. Al final es algo que es una evidencia, a todos nos afecta, ligándolo un poco con esta foto que podéis ver detrás mío. Es una foto del 2014, si no recuerdo mal, y yo formaba parte de esa orquesta. De repente, imaginaros, nos dicen que vamos a tocar en el Estadio Bernabéu, sinónimo de grandeza. Llegamos a través de sus pasillos, ¿no? Que son ya grandes, y llegas y aquello pues impresiona muchísimo. Los músicos, yo soy de base de conservatorio, como muchos estamos acostumbrados a tocar en un auditorio de 2000 personas, como el Auditorio Nacional, que es uno de los más grandes, y aquí había pues muchísimas personas. Al final es un estadio que puede abarcar a 85.000 personas. Imaginaros el impacto, ¿no? La impresión. Y luego, relacionando un poco la música con el deporte, hay una línea muy fina sobre el sentimiento de pertenencia. Sabéis que, de manera innata y un poco intuitiva, los individuos solemos unirnos, ¿no? E intentar aliarnos a grupos más grandes, y esto es una de las cosas que consiguen los himnos. Cada vez que va a comenzar un partido, estoy segura que no lo viviríamos de la misma forma si no sonara el himno de la forma en la que lo hace y animara de esa forma, haciendo que nos sintiéramos todos grupo, equipo, ¿no? Familia en este caso el Real Madrid. Entonces, que en resumidas cuentas hay muchísima relación y es algo que es muy bonito, ¿no? Que al final dos artes así estén unidos de esa manera. Y nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta más, pues encantadísima. El contenido con la afición y el arte. O sea, no hay nunca que olvidar que el deporte y los contenidos van de la mano. O sea, no se puede concebir crear una marca, no se puede concebir crear una afición sin proveer los contenidos relevantes todos los días. Competimos todos, el mundo del cine, el mundo de los videojuegos, el mundo digital, el mundo de la música, con tiempo limitado de atención de la gente. Ahora mismo hay opciones de entretenimiento absolutamente ilimitadas y es muy complicado para todos captar la atención del público, y lo hacemos con arte, todos intentamos hacerlo, pero es muy complicado, sobre todo la atención de los más jóvenes, ¿no? Porque todo el mundo tenemos un móvil, un ordenador, una pantalla de televisión, hay que alimentar todas estas pantallas con contenido relevante y es muy complicado. No me acuerdo ahora, pero sí,
En una serie hacía del Atleti, pero no... Y joder, tenía que cantar el himno y se me daba una cosa como... Yo no creo que la producía hacer eso, o sea, espantoso, vamos. Pero sí, alguna me ha tocado... Bueno, ahora sí, no tiene especial. Haces y ya está. Como en el fondo y en la forma nos parecemos todos mucho, o sea, que tampoco causa una especial incomodidad, ¿no? O sea, no me importa demasiado. Pero bueno, prefiero, si puedo elegir yo, siempre soy de Real Madrid. Entonces, además, en algunas series que han tenido bastante éxito. Esta es un poco pregunta de trivia, no sé quién la ha hecho, pero ¿en cuántas películas ha aparecido Santiago Bernabéu interpretándose a sí mismo? Ahora, pues Bernabéu aparece en una película, que ahora no recuerdo el nombre, en la que hay una especie de concurso de niños que van a la cadena SER y que les llevan por todo el mundo y les traen a Madrid y él les apadrina, les llevan al Bernabéu. Es como un concurso bueno, como los que hay ahora en televisión, de talentos, ¿no? De chavales que... Operación Plus Ultra. Eso es, Operación Plus Ultra. En esa aparece Don Santiago, vamos, y lo hace bastante bien. Más conocida artísticamente como Miss Violina, va a llenar este escenario de auténtica, maravillosa música con sabor madridista. Muchas gracias de nuevo a los presentes en esta mesa y a todos ustedes por acompañarnos una vez más en un acto de la Fundación Real Madrid. La Fundación es el alma del club, en palabras de nuestro presidente, y nuestros más de 900 proyectos sociodeportivos contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. A continuación vamos a hacer una foto para el recuerdo de todos los ponentes de este foro y a continuación les invitamos a tomar un vino español mientras disfrutan de la exposición exclusiva que el Centro de Patrimonio Histórico ha preparado para esta especial ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos del evento del Real Madrid, de la Fundación Real Madrid, aquí en el Paseo del Prado, en la capital de España, y la verdad que ha sido muy interesante poder estar en este evento, la verdad que ha sido increíble. Ojalá me inviten más veces a este evento. Os dejo en la descripción, en la cajita de la descripción, las redes sociales de María José, que es la chica, la mujer que ha tocado el violín, y que ojalá pues perdáis un poquito del tiempo. Y es que no es perder el tiempo, sino es ganarlo, porque es una chica que toca el violín exquisito, exquisito, ¿eh? Como la comida de la mamá, pues igual, exquisito. Ahí os dejo en la cajita de la descripción y por supuesto, pues me podéis seguir a mí también. Si es que no me seguís, JR in the Night, dale al botoncito de suscribirte ahí en rojo o azul, como lo tengas puesto, like y compartir el vídeo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao.